Patrick Wayne Kearney nació el 24 de septiembre de 1939 en el este de Los Ángeles, California. En el seno de una familia de clase media con 3 hijos, él era el hermano mayor. Según los datos con los que contamos, su infancia transcurrió con normalidad, salvo por un pequeño detalle perturbador. Le impresionó sobremanera ver cómo su padre sacrificaba cerdos disparándoles detrás de una oreja, pero no de un modo negativo, sino que todo lo contrario. Según parece, el adolescente quiso emular los pasos de su progenitor y empezó a ejecutar a los animales por su cuenta, para después revolcarse sobre la sangre y los intestinos. Con los años, y una vez iniciada su carrera criminal, esta forma de ajusticiamiento se convirtió en su característico modus operandi. A esto habría que sumarle el extraño comportamiento que también desarrolló en su época estudiantil, el acoso sufrido por parte de sus compañeros de clase, debido a su aspecto enfermizo y enclenque, le hizo volverse más retraído y albergar tétricas fantasías donde soñaba con matar a sus agresores. Una venganza ficticia, por cierto, que materializó ya en su veintena, tanto como jóvenes como con niños desconocidos. Antes de iniciar esta cruel carnicería, Patrick se licenció de ingeniería y trabajó para una empresa proveedora de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas. En este lugar conoció a David Hill, con quien empezó una tormentosa relación sentimental. El novio, casado previamente con una mujer, decidió abandonar todo por Patrick y mudarse a California, pero los celos y las continuas broncas llevaron a la pareja a la ruptura y que David se reconciliase con su ex esposa. La separación supuso un gran detonante principal para el inicio de la escala sanguinaria de Patrick. Esto explotó en el sur de California y México, cuyo primer crimen lo perpetró en 1962. La víctima elegida fue un autoestopista de 19 años al que el ingeniero recogió con su motocicleta en Orange. Tras internarse en una zona apartada, Patrick disparó a quemarropa al joven. Luego lo violó post-mortem y descuartizó su cadáver. Después metió los restos en una bolsa de basura y unos días después encontraron el cadáver muy cerca de la carretera. A los meses siguientes, Patrick mató a otros 2 jóvenes más y tras reconciliarse con David al año siguiente, tuvo una larga época de enfriamiento sin matar a nadie, hasta que en 1967 disparó, sodomizó, degolló y desmembró a un hombre al que asaltó en su propia casa y metió en la bañera. Una vez muerto, Patrick extrajo la bala del cráneo de la víctima para eliminar cualquier rastro y enterró el cuerpo detrás del garage. 7 años después, emprendió la última ola de crímenes, pero esta vez, el joven había perfeccionado su técnica para conseguir víctimas más vulnerables y difíciles de identificar. Si bien es cierto que algunas de las víctimas fueron niños de apenas 5 y 8 años de edad a los que engañó para que se subieran a su automóvil, la realidad es que la mayoría, es decir, más de una veintena, eran jóvenes y adolescentes dedicados a la prostitución y que regresaban a bares de ambientes o zonas de crashing de Los Ángeles. En cuanto al modus operandi, siempre empleaba el mismo. Subía a las víctimas al coche, conducía por la autopista y en un momento dado les disparaba a quemarropas. Eso sí, se aseguraba previamente de no infringir los límites de velocidad para evitar ser detenido. Después, al llegar a una zona apartada, Patrick practicaba la necrofilia con los cadáveres. Acto seguido, los degollaba con un cuchillo y entonces daba comienzo al ritual de desmembramiento. Una vez terminado,
metía los restos en bolsas de basura y las lanzaba a un lado de la carretera en zonas próximas al desierto. Y así fue como Patrick Kearney se ganó los apodos de Trash Bag Killer, asesino de las bolsas de basura, o de Freeway Killer, el asesino de la autopista, y posteriormente pasó a convertirse en el asesino en serie más peligroso de los Estados Unidos. El reguero de víctimas halladas por las autoridades llevó a la conclusión de la existencia de un asesino en serie operando en la zona, cuyo perfil era el de un asesino de homosexuales. El cerco policial al ingeniero no se produjo hasta que éste cometió un fallo, al matar a un conocido de su novio. Este adolescente se llamaba John LeMay, de 17 años, con el que había coincidido en un gimnasio. El domingo 13 de marzo de 1977, sobre las 5:30, John LeMay llamó al timbre de la vivienda de Patrick y su novio David, y ante la ausencia de este último, el ingeniero decidió invitarlo a ver la televisión mientras esperaba que David aparezca. Sin embargo, sorpresivamente, Patrick agarró su pistola y disparó al muchacho en la nuca, matándolo en el acto. Después, el criminal llevó a cabo el mismo procedimiento que con las anteriores víctimas había empleado, y se deshizo de los restos en el desierto. Estos fueron localizados 5 días más tarde. Una vez que la policía identificó el cuerpo, interrogaron al círculo más cercano de la víctima y descubrieron 2 datos importantes. Por otro lado, que John era un habitué del ambiente gay, y por otro, que éste había contado a sus compañeros de piso dónde y con quién había quedado aquel domingo, que obviamente era Patrick y David. Las pistas llevaron automáticamente al domicilio de Patrick y David, quienes ya habían huido a El Paso, tras lo ocurrido con John. Allí, los agentes hallaron una sierra eléctrica ensangrentada y varias muestras de cabello y muchas de sangre que coincidían con el ADN de la víctima. A continuación, se emitió inmediatamente una orden de búsqueda y captura contra la pareja, y se difundió su imagen por todos los medios de comunicación. Finalmente, Patrick y David decidieron entregarse por voluntad propia en la oficina del sheriff de Riverside, y al ver su cara en el cartel de "Se busca", lo señalaron y dijeron: "Somos ellos". Durante el interrogatorio fue Patrick quien llevó la voz comandante y quien se autoinculpó de una treintena de crímenes, incluido el de John. En verdad, el ingeniero llevó a los investigadores a 6 lugares en la frontera entre California y México para mostrarles dónde se había deshecho de los cuerpos. Tan solo se recuperaron una docena, pero su confesión sirvió para acusarlo de un total de 20 asesinatos en primer grado y 8 asesinatos simples. Mató porque le excitaba y le daba una sensación de dominio, dijo el policía, que interrogó a Patrick durante más de 4 horas. Incluso el informe pericial elaborado por un psiquiatra concluyó que estaban ante un asesino con dotes de genio, dado su coeficiente intelectual de 180, fue que lo ayudó a que las autoridades tardaran tanto tiempo en arrestarlo. Patrick sabía muy bien cómo cubrir sus huellas y evitar a la policía. Durante el juicio celebrado a finales de 1977, David Hill, el novio del acusado, fue absuelto de cualquier participación en los crímenes, mientras que Patrick Kearney fue condenado, tanto en esta vista como en las posteriores efectuadas en febrero de 1978, a cadena perpetua. La justicia tan solo logró demostrar 21 asesinatos de los 28 iniciales,
porque del resto no pudieron obtener ninguna evidencia física fiable para acusarlo. De este modo, el asesino de las bolsas de basura fue enviado a la prisión estatal de Mule Creek en California. Su declaración de culpabilidad le valió salvarse de la pena de muerte. Aún así, Patrick, a sus 83 años, mantiene la esperanza de salir algún día de la cárcel y vivir en libertad.